El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer del versículo primero hasta el número 4. Los primeros 4 versículos del capítulo. Qué importante es crecer en el Señor, ¿sí? Desarrollarnos, extendernos, y la demostración del crecimiento. Bueno, la Biblia nos habla de los frutos, ¿verdad? O sea, todo aquello que el Señor hace en nuestras vidas se traslada a acciones. Esas acciones son los frutos que demuestran nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestro avance en el reino del Señor. Pero el apóstol Pablo aquí menciona una característica muy importante y que muchas personas anhelan, desean, y cuando eso no sucede o no participan de ese tipo de momentos, se sienten mal, se sienten aislados, se sienten desechados inmediatamente, ¿no? Es como que la inseguridad que tienen los hace ver que los están corriendo, que no los quieren, que no los aman, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la falta de crecimiento impide que se tenga determinado tipo de conversaciones con esas personas. Por eso les voy a leer esto y una vez que yo lo lea se van a dar cuenta por qué le digo lo que le digo. De manera que yo, hermanos, volvemos, Primera de Corintios, capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Fíjese acá, no pude hablar con ustedes como gente espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Bueno, acá vemos la actitud del apóstol Pablo, que es el que determina con quién habla determinados temas, con quién profundiza, a quién le enseña determinadas cosas y a quienes no. Pablo está hablando de dos clases de personas: los espirituales, aquellos que son dominados por el Espíritu Santo, gobernados por él, que andan en la obra del Espíritu que él describe en el libro de Gálatas, y después los carnales, los que justamente no andan en el Espíritu, sino en sus emociones, andan en su alma, ¿sí? Son gobernados por sí mismos, y entonces Pablo no puede hablar con ellos, no puede tratar con ellos de la manera que él quisiera. En ningún momento el apóstol Pablo deja entrever que hay falta de amor en él, sino todo lo contrario, es un amor demostrado en la prudencia de que si le da algunas cosas o le charla, le informa algunas cosas, estas personas no las iban a poder asimilar, no las iban a poder tolerar, no las iban a entender, y por allí les iba a producir lo contrario, lo opuesto a lo que se buscaba, ¿no? Aquí dice, os di a beber leche, o sea, tuve que cambiar mi enseñanza, tuve que cambiar mi diálogo. Les di una comida liviana, ¿sí? Y no vianda. Les di a tomar leche, la comida, cuando uno trae un gatito chiquitito a la casa para que se quede como mascota, ¿qué es lo primero que le damos? Le damos leche. Es chiquitito, es un cachorrito. No le vas a dar un pedazo de carne al gatito, porque es muy chiquito. Tiene que tomar leche, y una vez que crezca, entonces se le da la otra comida. Esa es la figura que Pablo utiliza, y es la figura que nosotros tenemos que entender. No es que cuando no se nos da determinadas cosas, o no se habla con nosotros, o no se nos trata
de una manera que nosotros pensamos que ya deberíamos ser tratados, es una falta de amor, es un descuido por allí, es algo que marca la distancia, ¿no?, entre el maestro y el alumno, entre el líder y el liderado, entre el pastor y la oveja. No es falta de amor, es justamente todo lo contrario, es una muestra del amor. El problema y la falla no está en el profesor, en el pastor, en el alumno, en el maestro, perdón, sino está en la persona que va a recibir, en el receptor. Porque Pablo dice, ustedes tienen comportamientos que muestran que el Espíritu Santo no los gobierna, que no es dueño de ustedes, ¿sí? Porque dice acá, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Había entre ellos muchas divisiones, eran muy conflictivos, no se ponían de acuerdo, y eso era una demostración de que el Espíritu Santo no los gobernaba, porque si el Espíritu Santo los hubiera gobernado, ellos actuarían de una manera diferente. Sus frutos demostraban que no estaban preparados para darles enseñanzas todavía más sólidas, que tenían que seguir con el comienzo, con el principio, con la lechita, como a los gatitos, y no se les podía dar la otra comida. Las personas que por allí no se las trata como ellos piensan que deberían ser tratados, por lo general no ven sus errores, están viendo la falla de los demás, son exigentes para con los otros, como el Señor Jesús dijo, ¿no?, que miran la paja de su ojo y miran la paja, del ojo ajeno y no la viga grandota que está en su ojo. Pablo le dice, no es un problema del maestro, es un problema del alumno. Es un problema de que hay personas que no han crecido lo que tenían que crecer. Entonces, en determinado momento, cuando llega el tiempo de sentarnos a la mesa y comer de los mejores manjares espirituales, de recibir del Señor en grande, hay que servirles un platito de leche porque no pueden comer eso. Tienen que seguir esa dieta que es solamente para los que no han crecido todavía. ¿Se dan cuenta qué importante que es crecer en el Señor? Y para crecer en el Señor, nosotros tenemos que tener un ejercicio bíblico, leer la palabra, pero no leerla así nomás. ¿Cuántas veces? A mí también me pasa, tengo la cabeza llena de montones de cosas, estoy leyendo, pero no estoy leyendo. Estoy repasando, pero mi mente está en otro lado. ¿Cuándo estoy leyendo? Cuando yo estoy acá en el texto y me quedo pensando en lo que dijo Jesús en el texto, me introduje en la palabra, porque seguramente así sucede. El Espíritu Santo va a traer respuestas a montones de interrogantes, va a traer luz a mi mente, va a escribir la palabra en mi corazón, mi vida de oración todos los días. Qué recurrente que es hablar con la gente para que ore todos los días. Hay muchas personas a las cuales se le dice, estás orando y esta semana, la verdad que tuve un mes medio complicado. ¿Y dónde repercute esa falta de búsqueda de Dios? En el crecimiento. Porque la persona deja de ser una persona gobernada por el Espíritu Santo para ser una persona gobernada por sus pasiones, por sus celos, por sus enojos, por esos momentos de tristeza, de angustia, que las personas habitualmente vivimos, pero cuando tenemos el Señor lo rechazamos y seguimos adelante en el gozo del Señor. Pero como no hay gobierno del Espíritu Santo, la persona está débil frente a esto y todo eso toma control de su vida. Ahora, cuando nosotros le queremos compartir algo más elevado de la palabra, algo que lo va a enriquecer, la persona nos contesta con montones de cosas que son sencillas para una persona en el espíritu. Eso lo tiene que tomar, tiene que vivir esa victoria de una manera tan fácil,
tan inmediata, ¿sí? Pero no es así porque no está la obra del Espíritu, no hay lectura bíblica, no hay búsqueda de Dios, no hay rodilla, no hay ayuno, ¿sí? No hay búsqueda de Dios en cuanto a esto, no hay búsqueda. Y hermanos queridos, las personas, mucha gente se ofende, ¿sabe? Que mucha gente se ofende porque no se le da lo que ellos consideran que se tendría que dar. Es una de las razones por las cuales la mayor cantidad de obreros se alejan de las iglesias. Hay muchos obreros, muchas personas que sirvieron al Señor en las iglesias y que luego se terminaron alejando. La mayoría de esos casos tiene que ver con personas que dicen, bueno, yo estaba sirviendo y me tenían que haber tratado de determinada manera y no lo hicieron, ¿no? Y claro, el responsable siempre son los líderes. Pero no hay un comentario, sino la verdad, yo era un obrero, trabajaba para el Señor, pero era un carnal, era una persona gobernada por mi alma, era una persona que no andaba en el espíritu, era una persona que me gobernaba con mis emociones y por esa razón probablemente no me trataban como yo quería que me trataran, me ofendí y me alejé. No hay ese tipo de comentarios. Por lo general uno escucha personas diciendo, no, porque en mi iglesia fulano de tal, el pastor, el líder, no me trató de esta manera. Pero en esta meditación yo quiero que reconozcamos que el problema no está en el liderazgo. El problema está en el receptor, en el individuo, en la persona. Que si esa persona estuviera llena del Espíritu Santo, se la trataría como ellos creen que debían ser tratados y que los líderes también consideran que esa es la mejor manera de tratar a los obreros y a las personas que están mucho tiempo en la iglesia. Pero para eso tiene que haber reconocimiento. Y la única manera de reconocerlo es leyendo la palabra, como lo hicimos en el día de hoy. Pensemos un poquito, ¿sí? Si estamos un poco ofendidos con algo o con alguien, es el momento de resolverlo delante del Señor, humillándonos y pidiéndole perdón y buscando el rostro del Señor como se merece para que nuestra vida y nuestros frutos sean bien claros y entonces se los pueda considerar de manera adecuada. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, te alabamos y te bendecimos, ayúdanos a reconocer nuestros errores, Señor, y a vivir una vida en el Espíritu para ser tratados como espirituales, Señor, porque es lo que nos agrada a nosotros y lo que te agrada a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.